Reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a explicar cómo se presupuesta completamente una línea de alta tensión, en forma global, sin efectuar ningún análisis de precio unitario. Esto se va a hacer en el sistema Construcsoft mecánico. Las características de la línea a presupuestar son una línea de 60 kV, el lugar es una zona montañosa, el tipo de terreno es material suelto, material normal y terreno rocoso. La longitud de la línea es 32 kilómetros. Está conformada por 184 torres metálicas, un conductor de aluminio 20AWG y las torres tienen unas fundaciones de concreto y la obra tiene un plazo de montaje contractual que nos ha dado la entidad licitante de 6 meses. Muy bien, creamos la obra 100. Y como postor coloquemos una empresa. Vamos a decir que la fecha de oferta de esta propuesta es al mes de octubre del 2021. Y aquí tenemos la opción de trabajar en moneda nacional. Si es moneda nacional, se colocaría el tipo de cambio y esto permitiría que los precios de los equipos o de los archivos que tenemos ya dolarizados pasen con el tipo de cambio a la obra. Vamos a presupuestar en moneda extranjera, en dólares, y el tipo de cambio sería 1. Y vamos a calcular los gastos generales sobre el costo directo, la utilidad sobre el costo directo más gastos generales, y habíamos visto que el plazo de montaje era 6 meses. Grabamos y todo lo que hagamos ahora, elegimos la obra, es para esta obra. Es de tener en cuenta que Construcsoft Mecánico cuenta con una base de datos de archivos maestros que facilitan la elaboración del presupuesto. Tenemos maestro de equipos mayores y aquí tenemos, por ejemplo, las grúas con sus tarifas, ¿no?, propios, alquilados o de compra, ¿no? También tenemos, por ejemplo, un archivo de equipos menores, por ejemplo, equipos para líneas de alta tensión, y tenemos los equipos con los precios dolarizados. También tenemos un maestro de consumibles que nos permiten para trabajar obras mecánicas, ¿no? Pero lo más importante de los maestros es el maestro de rendimientos. Por ejemplo, si vamos a línea de alta tensión e ingresamos a poste de concreto, tenemos los rendimientos propios de la empresa, ¿no? En este caso, montaje de poste, por ejemplo, 32 horas hombre por cada poste. Y aquí se almacenan los rendimientos propios obtenidos de las obras ejecutadas de la empresa o rendimientos propios de los ingenieros que presupuestan las obras. En base a estos archivos maestros es que se puede presupuestar con mucha facilidad las obras electromecánicas o también las líneas de alta tensión. Ingresando a proceso en presupuestos de obra, tenemos una pantalla con el desglose de todos los rubros del presupuesto. Y en mano de obra directa es donde se genera el metrado de la obra y se determina
la cantidad total de horas hombre para todo el presupuesto. Vamos a crear una sección de obra y como sección de obra, y dentro de la sección de obra vamos a generar unas 3 fases para la obra. Muy bien, el metrado se va a generar en función a las partidas y en cada partida solo se colocará el rendimiento en horas hombre para obtener el total de horas hombre y también los materiales básicos y consumibles si fuese necesarios para la partida. Acá no colocamos nada de equipamiento. Vamos a ingresar a horas preliminares y tenemos que efectuar unas facilidades temporales que vamos a considerar como una partida global y que sea una partida global o estimada. Llamémoslo facilidades temporales, unidad global, metrado 1, y todavía no le pongamos precio porque esta partida va a ser calculada posteriormente. Tenemos que hacer también en obras preliminares un replanteo de línea una nueva partida. Vamos a líneas de alta tensión. Tenemos acá un replanteo y tenemos un replanteo de línea. Y son 32 kilómetros. Como vemos, esta partida ha venido con un rendimiento de 40 horas hombre por cada kilómetro y adicionalmente nos indica que tiene ciertos materiales. Si ingresamos acá a los materiales tenemos que en esta actividad se van a colocar 12 estacas de madera, 2 banderolas, ¿no? Las que serán instaladas con su respectivo cemento y posteriormente pintadas. Vemos que esta partida ya viene con los rendimientos que están dados por kilómetro. Acá tenemos 32 kilómetros, por lo tanto la unidad de referencia serán acá los 32 kilómetros. Y el sistema nos calcula la cantidad total de los recursos que necesitamos, ¿no? Podemos asignarle los precios directamente al cemento, como estamos trabajando en dólares, que sea las estacas de madera, las banderolas y la pintura de esmalte
Y tenemos ya el precio de la partida de replanteo de línea. Vamos ahora, también requerimos acá un transporte de equipo. Que también vamos a considerarla como si fuese una partida global o estimada. Unidad global, ida y vuelta, que sea inicio y final de obra, 2, y que nos cueste unos $3.250. Tenemos también que efectuar unos caminos en terreno normal. Vamos a nuevo, una partida, líneas de alta tensión, y tenemos unos caminos de acceso en terreno normal. Tengamos que hacer 2.5 kilómetros. Vemos que esta partida viene con 128 horas hombre por cada kilómetro. Tenemos también unos caminos de acceso en terreno rocoso. Y tenemos que hacer unos 6.5 kilómetros. Esta partida tiene materiales. Vamos a ver los materiales. Y nos dice que este camino rocoso se requiere de dinamita con su respectiva mecha fulminante. Y también tenemos las cantidades por cada kilómetro. Por lo tanto, aquí también está por kilómetro y la unidad de referencia va a ser los 6.5 kilómetros. Y tenemos acá las cantidades totales que requerimos, ¿no? Y podemos colocarle los precios. Entonces, y tenemos el costo total de los materiales básicos y consumibles. Y acá tenemos ya básicamente la sección de montaje de líneas, pero hemos terminado la fase de obras preliminares. Y podemos quizá colocarle acá, para diferenciar un poco los caminos de acceso, un título que sea caminos de acceso. Y tenemos básicamente ya la fase de caminos de acceso. Vamos a ver la fase de obras civiles. Ingresamos a obras civiles y tenemos que hacer una excavación en terreno normal. Vamos a decir que es la fase 02.01. Tenemos línea de alta tensión, excavaciones, excavación en terreno normal
y tenemos que hacer 500 metros de excavación en terreno normal. Esta es una excavación con 3.5 horas hombre por cada metro cúbico. Una excavación en roca fracturada y tenemos que efectuar 1000 metros cúbicos. También esta partida tiene materiales. Vemos acá que la unidad de referencia serían, estamos hablando de 0.01 kilogramos por torre, y en roca fracturada tenemos 64 torres, por lo cual nuestra cantidad de referencia no son los 1000 metros cúbicos, sino las 64 torres. Tenemos una excavación en roca sana, que en este caso el presupuesto nos dice que son 530 metros cúbicos. También tenemos en este caso la cantidad de dinamita por torre, pero en roca sana solo tenemos 18 torres. También tenemos una excavación en material suelto, que sean 800 metros cúbicos. Y tenemos un concreto para las fundaciones, fundaciones de concreto y concreto. Tenemos que hacer 1087 metros cúbicos. Y aquí también tenemos los materiales. En este caso estamos requiriendo, como la unidad de referencia está hecho por torres, estamos hablando para las 184 torres, y los precios tendríamos acá. Estos son los materiales que requerimos para el concreto y los materiales para el encofrado. Y tenemos un rendimiento, en este caso de 30 horas hombre por unidad. Y también tenemos un relleno compactado, que son 250 metros cúbicos. Y hemos terminado la fase de obras civiles. Vamos a ver la fase de montaje de línea. Acá tenemos, por ejemplo, la primera partida es armado y nivelado de torres. Creamos la partida.
y tenemos que armar y nivelar 184 torres. Ya el sistema nos dice que son 60 horas hombre por cada estructura metálica. Tenemos un montaje de torres. Y en este caso, nuestro presupuesto nos dice que son 300 toneladas. Y el sistema calcula 70 horas hombre por tonelada. Tenemos un tendido de conductor. Un 20WG. 32 kilómetros a una terna. 917 horas hombre por kilómetro. Y tenemos un tendido de cable de guarda de 60 milímetros, que son 32 kilómetros también. Hemos terminado nuestra fase. Vamos a colocarle unos títulos acá para verlo mejor. Un título que sea conductores. Y un título acá inicialmente que sea torres. Hasta aquí hemos conformado el metrado y el sistema nos dice que se requieren 120.016.5 horas hombre para el montaje de toda la obra. Tenemos acá en proceso asignar cuadrillas al metrado, ¿no? Y observamos que las actividades han pasado desde el maestro de rendimientos con sus respectivas cuadrillas. Aquí es posible asignar o cambiar las cuadrillas de las actividades. ¿Por cómo? Por ejemplo, vamos a una actividad, le decimos asigna una cuadrilla. Si buscamos cuadrillas de, en este caso, de línea de alta tensión, una cuadrilla cualquiera, por ejemplo, y tenemos las cuadrillas. Y esa cuadrilla es la que, si aceptamos, reemplaza la cuadrilla existente, ¿no? Tenemos también la relación de cuadrillas. Estas son todas las cuadrillas con las que se trabaja en esta obra, por lo cual ya no hay que estar conformándolas. Ya las cuadrillas vinieron ya desde el maestro de cuadrillas. Y para todas estas cuadrillas también tenemos acá un salario de persona. Vamos a alimentar los salarios mensuales. Vamos a decir que es unas leyes sociales, que es el 26% ya está asignado. Y vamos a decir que tenga una bonificación en obra, quizá los capataces, los operarios y los operarios maniobristas y unos viáticos, quizá los capataces de $10 diarios y el operario también, maniobrista también. Implemento de seguridad. A este personal se le puede asignar implemento de seguridad. Vamos a decir que requerimos que todos lleven cascos, todos requieran guantes de mano, unos impermeables y unas correas de seguridad.
Vamos a asignarle a todos guantes de mano. Vamos a asignarle cascos a todos. Vamos a asignarle impermeables a todos. Y vamos a decir que las correas de seguridad, el 50% de operarios va a emplear correas de seguridad y también el 50% de oficiales va a emplear correas de seguridad. Listo. Salimos y tenemos ya los costos de los implementos de seguridad, el costo diario y el costo de la hora hombre de cada personal. Respecto a los equipos mayores, tenemos acá el cuadro donde vamos a colocar los equipos mayores que requerimos para la obra. Requerimos para caminos de acceso, según el cronograma, tenemos unos 30 días en camino de acceso, pero como estas actividades se desarrollan de acuerdo al montaje de las torres, vamos a plantear un plazo mayor para nosotros de unos 3 meses. ¿Y qué requerimos? Requerimos, por ejemplo, acá una compresora neumática, que sea un equipo propio de nuestra empresa. Requerimos martillos neumáticos para las compresoras. También son equipos propios de la empresa. Y vamos a trabajar con un tractor de oruga, que es un equipo alquilado. Los plazos de estos vamos a decir que eran acá para 3 meses una compresora, dos compresoras, dos martillos, 4 martillos y 4 martillos, y un tractor de tiro y un tractor de tiro. Para las excavaciones de fundaciones y cimentaciones y compactación de las torres requerimos una mezcladora de concreto, que sea una de 9 pies cúbicos, que es un equipo propio, un vibrador de gasolina, también equipo propio, una plancha compactadora, equipo propio de la empresa, una cisterna sobre carreta para llevar el agua, que es un equipo propio, y una motobomba de gasolina, equipo propio. Y en cuanto a plazos, vamos a decir que estamos que la plancha compactadora vamos a trabajarle por este tipo 2 meses durante el montaje, durante las cimentaciones, ¿no? Vamos a poner de esta manera. Una mezcladora, que la requeramos por acá,
dos mezcladoras, vibradores que sean 4, unas motobombas que requiramos también unas 2. Acá vamos colocando en cantidad de máquinas MES y una cisterna sobre carreta que también sea 2, 2 y 2. Ya como vemos, los equipos han venido con sus precios que teníamos en el maestro, pero hay equipos como la compresora neumática que debe de estar costando unos $1900 mensuales, el martillo neumático para el armado y nivelado de torres. Requerimos un tractor de tiro para el transporte también que es un equipo alquilado. Para diferenciarlo, vamos a modificarlo, vamos a decir que sea tractor de tiro. Y plumas de izado, equipo propio, ¿no? Este tractor de tiro, vamos a decir que vamos a trabajar 2 meses, 2, 2 y 2. Y la pluma de izado durante el tendido de los conductores que requiramos acá, 2, 4, 4, durante el montaje de las torres, perdón. Y en cuanto a precios, ya han venido con sus precios. Y adicionalmente requerimos para la obra equipos que trabajen durante toda la obra, como un camión GIAP, que es un equipo propio. Y este camión GIAP vamos a trabajarlo durante toda la obra. Un camión para transporte, que es un pequeño camión, uno pequeño que sea un equipo propio, y que requiramos de este camión 2 de estos pequeños camiones para toda la obra. Y tenemos básicamente el equipo de la obra, pero nos falta acá para el tendido del conductor. ¿Qué requerimos? Requerimos un winch de tendido, equipo alquilado, y requerimos también una frenadora, también un equipo alquilado. ¿Y por qué tiempo? Básicamente un mes, perdón, uno y uno y uno. Estaba en 2. Por lo cual sabemos qué equipos son propios de la empresa, cuáles son alquilados y el costo total del equipamiento. Pero este equipamiento también se le puede colocar
el respectivo combustible. Acá básicamente es colocar la incidencia de la cantidad de horas que trabaja por día el equipo. Vamos a decir que acaba a trabajar la compresora neumática un 20%, 20% también tractor de oruga, 10% el tractor de tiro, 20% una plancha compactadora, 10% también este equipo. Y en precios, vamos a decir que la gasolina esté costando $4. Acá podemos indicar a cada equipo qué tipo de combustible emplea, y el petróleo que esté costando el precio de los equipos. Y a este personal, a, a estos equipos se le pueden asignar los operadores. En este caso vamos a asignarles la cantidad de choferes, ¿no? Al operador de martillo neumático son 4 operadores por 3 meses. Chofer de tractor, chofer de guardia, vamos a decir que es un chofer por 6 meses. Chofer de los camiones de apoyo, 2 por 6 meses. Operador de winche, 1 por 2 meses. Y el operador de frenadora, 1 por 2 meses. Igual salario mensual para este personal que sea 60%. También pueden tener leyes bonificadas. Vamos a colocarle los salarios, que sean acá. Igual a este personal también se le puede dar implementos de seguridad. Vamos a decir que todos tienen guantes de mano, cascos, botas e impermeables, y asignamos a todos. Asignamos a todos los guantes de mano, asignamos a todos los cascos, asignamos a todas las botas, y tenemos nuestro costo del personal. Y tenemos ya en equipos mayores los equipos mayores con los costos de sus combustibles, choferes y operadores. Tenemos también acá los equipos menores y las herramientas.
Respecto a los equipos menores, estos se asignan a las obras en función a un porcentaje de incidencia de depreciación del equipo. Acá requerimos, por ejemplo, esmeriles, unos 6 esmeriles para la obra, taladros eléctricos, también 6 taladros, un teodolito, dos teodolitos para la obra, escaleras de aluminio, unas 10 escaleras, unos grilletes, una soga de nylon, pero vamos a decir que la soga de nylon viene en rollos de 100 metros. De un precio por metro de $1. Y necesitamos unos 20 rollos, pero cada rollo es $100, perdón, $100. Unas poleas de aluminio, unas 80 poleas, unas carretas para cortina, unas 4 carretas, portabobinas, dos comelones, unas mordazas, unas cizallas para corte, y cajas de herramienta, unas 20. Tenemos también ya los precios y vamos a decir que el porcentaje de incidencia no sea 100%, sino que sea 50% de depreciación para estos equipos.
30%. Las escaleras de aluminio, los grilletes y las sogas de nylon sí se gastan completamente en la obra. Y la caja de herramientas al 50%. Tenemos nuestro costo total de equipos y tenemos todo el costo directo, faltando solamente acá las herramientas. Vamos a decir que las herramientas nosotros no sea de 3%, que sea el 7% del costo de la mano de obra directa, y nos faltaría en todo el costo directo, básicamente, solo en la partida de facilidades temporales, que la vamos a ver más adelante respecto a los gastos generales. En los gastos generales tenemos los gastos generales variables y los gastos generales fijos. Básicamente los gastos generales es el análisis de la logística de la obra. Requerimos acá una supervisión y dirección técnica. Requerimos un ingeniero residente de obra, un ingeniero por 6 meses, un asistente, por 6 meses, un ingeniero de costos y valorizaciones, como salario vamos a ponerle, bien, leyes sociales 60%, unas viáticos o alimentación, vamos a decir, y a este personal también le podemos asignar sus implementos de seguridad, cascos, y le asignamos a todos el 100% de los implementos de seguridad. Y tenemos el costo de la supervisión técnica. Requerimos también una mano de obra indirecta, un administrador de obra, un almacenero, y un tomador de tiempo. También por 6 meses. Y el tomador de tiempo que sea una persona por 5 meses. Como sueldos,
leyes sociales, igual 60%, y vamos a decir que este personal también tiene implementos de seguridad e impermeables. Y también le asignamos a todos el 100% y tenemos la mano de obra indirecta. Movilidad a obra. Es el personal que vamos a llevar desde la oficina principal a la obra. Movilidad de personal de supervisión. Vamos a llevar 2 hombres que vayan a hacer 6 viajes y que nos esté costando 600 cada viaje. Y un personal calificado vamos a llevar 4 hombres a unos 12 viajes. Después tenemos también una movilidad en obra. Acá puede ser básicamente el traslado del personal desde los campamentos a la obra, ¿no? Que podríamos considerar quizá un alquiler de un vehículo, ¿no? Por 6 meses. Después tenemos también alquileres y servicios. Vamos a alquilar un local en la zona por 4 meses. Y vamos a alquilar una camioneta para supervisión por 6 meses. Tenemos también gastos varios, que puede ser los celulares, unos 10 celulares, unas computadoras para la oficina, unas 2 computadoras, y unos gastos de oficina principal. Después tenemos fianzas, seguros y gastos financieros. Vamos a decir que tenemos una fianza de adelanto que será unos 2.400 y una fianza de fiel cumplimiento $1.200. Y tenemos también unos impuestos que puede ser quizá como un porcentaje de gastos de sede de la oficina principal,
o algún socio participativo, que es un porcentaje de la obra. En este caso estamos diciendo que es el 3% del monto del presupuesto total. En gastos generales fijos tenemos también unos impuestos que pueden ser unos seguros, que sea el 1% del monto total de la obra, y una participación de una empresa en la supervisión de la obra, que sea también el 1%. Tenemos gastos de licitación, unos gastos de elaboración de propuesta, unos gastos notariales, unas compras de bases de la licitación, tenemos también, por ejemplo, una visita inicial a la obra, y unos gastos de estudios de suelos. Y tenemos también unos gastos fijos, como una compra de cocina para los campamentos, después tenemos unos colchones para los campamentos, unos camarotes, y unos implementos para la oficina principal. Y tenemos ya todos los gastos generales de la obra, y el sistema procesa el presupuesto y tenemos nuestros gastos generales totales de la obra, ¿no? Y podemos ver que el sistema, en lo que era impuestos, perdón, que está calculando el presupuesto en función al presupuesto total de la obra, ¿no? Y saca el 0.3%, que es el parcial, calculando directamente en función al subtotal del presupuesto, que es los gastos generales más la utilidad. Entonces, como utilidad podemos fijar una utilidad de la obra del 10%,
y un impuesto general a las ventas del 18%, y tenemos todo el presupuesto. Con lo cual hemos obtenido rápidamente el costo directo, los gastos generales, la utilidad, los impuestos y el presupuesto total. Hasta este punto hemos llegado al costo total directo más los gastos generales. Sin embargo, nos falta calcular las facilidades temporales, que es la primera partida del presupuesto. Tenemos en constructor mecánico la opción facilidades temporales, y aquí podemos ver que tenemos 120.016.5 horas hombre para todo el presupuesto. Mano de obra directa promedio 100 hombres, choferes y operadores 12 hombres, supervisión y dirección técnica 3 hombres y mano de obra indirecta 3 hombres, con lo cual podemos calcular nuestros campamentos. Requerimos un campamento de obreros que sea, acá podemos definir que de los 100 hombres solo 20 hombres van a estar en el campamento, será más o menos unos 60 metros cuadrados. Vamos a decir que sea un campamento de 100 metros cuadrados, a un costo de 60. Un campamento para supervisión de unos 40 metros cuadrados, unos comedores de obreros vamos a decir que sean unos 50 metros cuadrados, unas oficinas unos 40 metros cuadrados de oficina, un almacén cerrado, unos 80 metros, un almacén abierto, unos 180 metros cuadrados, y un polvorín para guardar la dinamita, y tenemos nuestro costo de facilidades temporales. Este costo de 23.000 es el que llevamos al presupuesto, que es nuestra primera partida del presupuesto. Así es. Y tenemos ya el presupuesto total de la obra. Como vemos, hemos obtenido el presupuesto total de la obra rápidamente, calculando todos los rubros de la obra sin efectuar ningún análisis de precio unitario, llegando con un margen de error del más o menos 2%. El sistema tiene también en proceso la incidencia de equipo por partidas. Esto es, si nosotros deseamos obtener los análisis de precios unitarios, debemos asignar los equipos mayores y equipos menores
al presupuesto. Esto es indicar en qué partidas trabajan estos equipos. Para camino de acceso tenemos, por ejemplo, en terreno rocoso, la compresora y los martillos. Y vamos a decir que el tractor va a trabajar también en estos caminos de acceso. Y también va a ser apoyado por un camión pequeño. Respecto a las excavaciones, tenemos acá en roca sana y fracturada, compresores y martillos, y también el apoyo de este camión. Respecto a la excavación en terreno suelto, el apoyo del camión, también podemos colocarlo en la roca en terreno normal. Para el concreto y el relleno compactado requerimos un tractor de tiro, la plancha compactadora para el relleno, la mezcladora, la vibradora, una motobomba en ambos casos, un camión de apoyo y la cisterna. En cuanto al armado de torres, tenemos acá este camión, que también va a trabajar en el tendido de los conductores, y el camión de apoyo también. Tenemos acá el winche, la frenadora, la pluma de izado para el montaje de torres, y el equipo menor vamos a colocarlo en todas estas partidas. Para diferenciar, acá tenemos camión y camión, que es lo mismo, pero vamos a modificarlo en la parte de equipo. Y vamos a decir que el camión está como camión, y también acá vamos a modificar este valor y vamos a decir que sea directamente el camión GIA. Por lo cual, en la incidencia de equipos por partidas tenemos que este es el camión GIA y este es el camión de apoyo. Una vez asignados los equipos a las partidas, nosotros podemos tener el presupuesto desagregado, que es el monto total de toda la obra, desagregado por cada una de las partidas en partidas globales, materiales básicos y suministros, materiales consumibles, la mano de obra directa, choferes y operadores, equipos mayores, las herramientas y el total del presupuesto. Nosotros podemos ver, por ejemplo, los análisis de precios unitarios. Vamos a decir, excavación en roca fracturada. Y el sistema lo que hace es conforma el análisis de precios unitarios de acuerdo a lo que habíamos nosotros analizado. Y así podemos tener todos los análisis de precios unitarios de la obra sin haber nosotros partido el presupuesto, sin haber iniciado el presupuesto desde los análisis de precios unitarios. Esto es bueno, ¿por qué? Porque ya nosotros tenemos el concepto completo de los equipos que requerimos para la obra. Si hubiésemos nosotros
calculado el presupuesto partiendo de análisis de precios unitarios, tendríamos que obtener el consolidado total de recursos para saber la cantidad de horas máquina de la obra, ¿no? Y comenzar a modificar los análisis de precios unitarios para obtener las cantidades reales que requerimos para la obra. En este caso, como estamos partiendo de un cronograma de equipos, ya no es necesario hacer toda esa iteración con los análisis de precios unitarios. Tenemos también acá los precios de los recursos que intervienen en la obra. El consolidado total de todos los materiales que intervienen en la obra. Y también podemos nosotros hacer una programación de la obra. Vamos a decir que vamos a hacer una programación rápida por avances de fases. Vamos a decir 100% primer mes en obras civiles, que hagamos el 5%, 20%, 30%, 30% y 15%, y el tendido y montaje de línea que sea 40 y 20. Que me actualice el metrado y podemos ver la distribución del metrado, y aquí tenemos la curva S. Fecha de inicio de obra. Faltó la fecha de inicio de obra, que sea en diciembre, por decir, del 2021. Entonces tenemos ya la curva S prevista para la obra en horas hombre, y el histograma de personal que nos permite ver si está bien la distribución, ¿no?, planteada para la obra. Bueno, ese es el sistema de Construcsoft mecánico, que permite presupuestar rápidamente líneas de alta tensión, redes primarias, redes secundarias, ¿no? Les recomiendo visitar nuestra página www.construcsoft.com y ver nuestros videos. Allí también van a poder descargar los manuales para presupuestos de obras civiles y obras mecánicas, como también el sistema Construcsoft mecánico gratis, que les permitirá probar el sistema y presupuestar obras. Si el video les ha gustado, los invito a que se suscriban y visiten nuestra página www.construcsoft.com. Me despido y será hasta una nueva oportunidad.